tal, compañeros? Estamos entonces en el tema 3.1, el estado y la crisis actual de cooperativismo en México. Vamos a ver qué es cooperativismo, cómo evoluciona y cuál es la relación, ¿no?, que tiene incluso con el tema del desarrollo que le corresponde al Estado impulsar. Por eso dice ahí el Estado, ¿no?, y su crisis ante el cooperativismo. Bueno, para empezar, ¿qué es el cooperativismo? El cooperativismo es una doctrina socioeconómica que promueve la organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. O sea, una serie de personas se reúnen, no con una intención egoísta de realizar las actividades económicas como se han entendido, o las empresas privadas que buscan un lucro para el propietario, y muchas de las veces ese lucro se olvida de los trabajadores y de todos aquellos que integran a la empresa. Entonces el cooperativismo formuló una nueva forma de organización para la sociedad que busca no solo el beneficio de los que integran esta forma de cooperación, por ejemplo las cooperativas, de ahí vienen, sino el beneficio colectivo. Y fue como una actividad que surge gracias a las actividades egoístas del capitalismo. Entonces, como concepto, Salinas Puente dice: el cooperativismo es un sistema de organización jurídica, es jurídica porque es regulado también por la ley, de la clase trabajadora, que tiene por objeto realizar en común o un fin social de justicia distributiva y democracia económica. Esto significa que es como un tipo de empresa, pero sin la necesidad de ser egoístas de forma individual, sino todos cooperan por igual y obtienen los beneficios por igual, ¿sí? Entonces, esa es la intención de la cooperativa, ¿no?, de las formas de cooperación, de forma el trabajo diferente a lo que hace una empresa privada, que lo conforman o el dueño es uno o algunos, y estos se hacen muy ricos independientemente del esfuerzo que hacen los trabajadores, por los cuales reciben un simple sueldo y que siempre va a ser el mismo o que se eleva conforme la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, algo o está muy relacionado sobre el tema del desarrollo nacional, porque se buscaron estas nuevas formas de organización social, económicamente más democráticas, porque se dieron cuenta que el capitalismo arrasaba y no era tan egoísta, que no se preocupaba por los empleados o quienes integraban la empresa privada, ¿no? Para empezar, el desarrollo nacional e internacional no se ha dado de forma armónica ni democrática, porque nos damos cuenta que existen mercados o economías, ¿sí?, con un gran contraste entre el campo y las zonas urbanas donde se encuentra la industria, y la zona rural donde está el campo, ¿no? Y esto a veces ha generado concentración de riqueza, y es por obvias razones que en las zonas industrializadas hay más dinero, pero también las empresas que están dentro de las zonas industriales son o se han hecho más ricas, ¿no? Y históricamente las revoluciones industriales fueron las que concentraron industrias en ciudades metrópolis, ¿sí? Por eso se hacen las metrópolis, por las industrias, por el impulso a la industria. Y estas industrias metrópolis empezaron a llegar mucha gente del campo a migrar y a vivir en la zona conurbada de la industria, ¿no? Y ahí empezaron a surgir ciertas actividades inequitativas de vivir. Y aquí dice también, ¿no?, por lo cual día con día tenemos un número menor de pequeñas y medianas empresas que difícilmente podrán subsistir sin la instrumentación de políticas públicas que fomenten y las apoyen eficazmente, porque el que tenía mucho dinero llegaba y establecía su industria, establecía un sueldo y un salario fijo, mientras obtenían las ganancias ellos seguían ganando, y los de abajo que trabajaban por un sueldo y salario no progresaban, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para que los que están abajo puedan organizarse, incluso formar una empresa llamada cooperativa, para que todos ganen por igual y no vean esta forma egoísta de hacer las cosas como lo hacen las grandes empresas, ¿no? Y es cuando les digo que las revoluciones industriales aceleraron el proceso de cambio, ¿sí? Un proceso de cambio donde en el campo había menos inversión y mucha más en las ciudades urbanas, generando un incremento en las fuerzas productivas, o sea, más trabajadores, más fuerza laboral, más obreros se requerían, y alrededor de las zonas industriales empezaron a migrar del campo, y alrededor de las zonas industriales se empezaron a formar comunidades pobres, pero nos estamos dando cuenta que en las zonas industrializadas los pobres alrededor de la industria se volvían más pobres,
y los ricos, dueños de las industrias, más ricos, ¿no? Entonces no servía de mucho salir del campo. Las empresas más ricas y obreras más pobres. Esto es lo que generaron las revoluciones industriales, aunque no estoy diciendo que todos, porque también se logró un progreso, ¿no? En la evolución de educación, salud, vivienda, etcétera. Pero también se daba cuenta que las zonas rurales, y muchos si se dan cuenta hoy en día, en las zonas conurbadas, o sea, a la orilla de las ciudades, existe más pobreza que en el centro de la ciudad. ¿Cómo viene o cómo se da este proceso del cual estamos hablando? Primero, cuando se dan cuenta que en las zonas alrededor de las industrializadas eh, había comunidades muy pobres, empezaron las sociedades a defenderse y los estados a querer ayudar a los intereses de las clases pobres que vivían en las zonas de la orilla de la ciudad o a la zona conurbada o alrededor de los industrializados. Entonces por ahí en Inglaterra son los que primero hacen políticas para impulsar estas zonas, ¿sí? Y modernizarlas también, y que las que viven en la orilla de la industria, que se trabajan incluso dentro de la industria, pero viven en la orilla, no estuvieran tan subdesarrollados o se quedaran en ese nivel de pobreza. Y ahí empiezan la política pública de formar cooperativas, o sea, ustedes que viven allá, sin necesidad de que trabajen en la industria, pueden formar su propia empresa cooperativa, van a cooperar entre ustedes y no van a ser egoístas a la forma como lo hacen las industrias que están en el centro de la ciudad. O sea, no van a establecer un sueldo y salario, sino todo lo contrario, los que cooperen y trabajen dentro de él van a cooperar. Lo que van a medirse es el esfuerzo que se realiza y todos van a tratar de ganar por igual y distribuir las ganancias de manera democrática, ¿sí? Entonces ya podían organizarse las sociedades y formar de cooperativas en el Reino Unido, ¿no? Entonces, a partir de entonces, las ideas cooperativas se propagaban por toda Europa, Francia, Alemania, Italia y otros países. Así, el movimiento cooperativo aparece como esta reacción a los abusos del individualismo, el capitalismo y las revoluciones industriales que te decía, tú que tienes mucho dinero, pon tu empresa y como hombre abusa del otro hombre, explota al otro hombre, ¿no? Entonces, esa explotación, trabajas en una empresa muy desarrollada, pero aún así te siguen explotando con un sueldo y salario bajo, ¿no? Mientras que el dueño de la empresa se hacía rico. Esa era explotación del hombre por el hombre y lo hacía el capitalismo y el pensamiento liberal, y ahora también lo hace el neoliberalismo. No siempre, pero también lo hace. Es de aquí donde surge la finalidad de las cooperativas en busca del beneficio social, el logro de intereses colectivos, siendo el medio para lograrlo es necesario la ayuda mutua. Esto es cooperación para atacar los bajos salarios, el desempleo y la explotación. Contrario a lo que vemos cuando vamos a trabajar en la empresa, como los mismos empleados se pelean entre ellos y para conseguir un mejor sueldo y salario, sin importante lo que le pueda pasar a los demás trabajadores o a tus compañeros de trabajo, ¿no? O sea, sino ahora cooperar para que todos ganen igual y ganen mejor. ¿Cómo funcionan las cooperativas? Estas sociedades cooperativas, en México por ejemplo son muy famosas las sociedades cooperativas pesqueras, ¿no? Son organizaciones voluntarias, o sea, la sociedad propone a formar esta organización, esta como entre comillas empresa, pero le llaman cooperativa, abiertas a las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio. Vas a ser socio, ¿sí? No vas a ser un empleado que gana cierto salario bajo y si progresas es porque estudias. No, esa relación no es lo que tú puedas aportar como voluntad, con esfuerzo y demuestres el valor y el principio de la cooperación con los demás para que todos progresen. El esfuerzo de todos va a ser para todos y de esa forma democrática todos van a ganar un tanto similar. No hay discriminación social, ni política, ni religiosa, ni racial, ni de sexo de formar las cooperativas, o sea, de quien sea socio. La cooperativa tendrá que estar abierta para todo aquel que quiera ingresar a ella, otorgándole las facilidades a personas de economía débil para cubrir los requisitos establecidos. A quien quiera formar o estar dentro de una cooperativa pero es débil económicamente, puede entrar porque se le va todavía a ayudar, a cooperar y a facilitársele. El principio de tiene una adhesión voluntaria a las cooperativas y está abierto basado bajo el principio del valor que se le debe dar a la persona como humano, o sea, y lo primordial es la voluntad de la fuerza y de cooperación, ¿sí? Independientemente si eres rico o pobre. Si eres pobre se te va a ayudar para entrar a la cooperativa y puedes retirarte libremente de la cooperativa sin necesidad de que te estén diciendo o exigiendo o formando grupos dentro de alguna, como lo hacen las empresas capitalistas para tener la mayoría o la parte de la empresa. En no te puedes retirarte y salirte sin que se te obligue
o afirmar nada que te haga que te quedes o te vayas, ¿no? Eso es libertad. El cooperativismo entonces es un elemento destacado, ¿no?, en lo político para ayudar a la lucha nacional por un desarrollo independiente y democrático, para evitar esos abusos del capitalismo, de la empresa que nada más quiere tener trabajadores con una mano de obra barata, ¿no? En lo social para neutralizar las persistentes tendencias negativas de las sociedades capitalistas, que esto es lo que les estaba explicando. Y en lo económico resulta un importante apoyo contra el exceso de intermediarios que privan de sus ingresos a los productores y encarecen artificialmente los bienes y los servicios de los consumidores. La ventaja de las cooperativas es que ellos con su propio esfuerzo logran exportar los productos con el menor número o casi ningún intermediario, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta y estudian cooperativas, las pesqueras, por ejemplo, tienen sus propios individuos socios que cooperan dentro de la misma cooperativa para hacer llegar el producto hasta donde al mercado internacional que tenga que llegar, independientemente de la empresa que a veces utiliza otras empresas, ¿sí? O cuando tú eres un pequeño empresario, te compran en tu localidad, después lo manda a otro estado, este estado después lo exporta a Estados Unidos y el producto se va encareciendo. Y las cooperativas tienen el esfuerzo, hasta la ayuda jurídica, de poder colocar su producto en el extranjero de forma más fácil, ¿sí? En resumen, sin duda el cooperativismo es un elemento destacado en lo político para apoyar la lucha nacional por un desarrollo independiente y democrático, en lo social para neutralizar las persistentes tendencias negativas, como les digo, ¿no?, de las sociedades capitalistas, que es lo que estábamos leyendo, es lo mismo, ¿no? Y en lo económico resulta un importante apoyo contra el exceso de intermediarios. Resumiendo, y que es lo que viene en la diapositiva anterior, ayuda a evitar los abusos de las acciones o empresas muy capitalistas que existen, permitiendo hacer política pública que beneficie directamente a grupos sociales, con esto de cooperativas, reduciendo intermediarios y reduciendo el abuso o la explotación de una persona hacia otra persona. Que se acabe la dinámica de la empresa contratando 10 trabajadores pagándoles 1.500 pesos a la semana, cuando estos 10 trabajadores pueden irse a una comunidad o a un lugar pesquero que pueden organizarse y tener los mismos beneficios, ¿sí?, y distribuir las ganancias por igual, siendo socios independientemente de sexo, raza, opinión, religión, etcétera. Entonces, estas políticas de agrupación, política pública que ayuda a una agrupación o formar una agrupación social que trabaje como una empresa, pero siendo cooperativos, permite y evita que, por ejemplo, grandes extranjeras establezcan una empresa y explote a los trabajadores. Y nos hemos dado cuenta que el capitalismo y el neoliberalismo, y en su momento el liberalismo, siempre produjo la atracción de grandes empresas y principalmente las extranjeras que vienen y explotan el mar, vienen y explotan la minería, los recursos y se hacen muy ricos y los empleados siguen ganando lo mismo. Ahora se les da la fuerza al individuo de poder hacer una cooperativa para obtener ganancias y que se distribuyan de forma igualitaria, sin necesidad de tener o estar siempre hablando o expresando o teniendo empleos de 1.500 pesos, ¿no? Entonces la cooperativa ya no funciona así. Cooperan para todos y se benefician la mayoría o todos por igual. Y lo que vale es el esfuerzo y el desempeño que realizas dentro de la cooperativa, ¿sí? Esto es para hacerle contra a los embates y egoísmos de las actividades capitalistas, ¿no?, y la explotación del hombre por el hombre. Entonces aquí terminamos. Si tienen dudas o preguntas, a mi correo o ahí a Blackboard, compañeros. Hasta luego.